Equipos de protección personal, EPP, o conocido también como equipo de protección individual, como EPI. En este video nosotros veremos algunos de los tipos de protección personal que debe tener el trabajador al momento de realizar una actividad específica. El tipo de protección personal al trabajador se debe plantear la siguiente pregunta: ¿qué debo usar? Para poder establecer el tipo de equipo de protección personal que se va a usar, nosotros lo primero que debemos hacer es identificar los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador. Es decir, si es que el trabajador se encuentra expuesto a riesgos mecánicos, si se encuentra expuesto a riesgos físicos, a riesgos químicos, a riesgos biológicos. Entonces, cualquiera de estos riesgos a los que se encuentren se debe dotar de equipos de protección personal, pero se debe dotar exclusivamente los equipos para el riesgo que existe. Entonces, en el proceso de dotación de equipos de protección personal, es importante en que se debe dar a entender a los trabajadores cuáles son los efectos que causa el uso del equipo de protección personal a cada trabajador. Específicamente, cuáles son los beneficios de su uso. Conociendo esto, entonces se procedería a hacer la selección del equipo de protección personal dependiendo varios factores, como por ejemplo, si es que tenemos un riesgo mecánico, qué tipo de actividad específica se va a realizar como riesgo mecánico, y desde allí se puede determinar cuál es el tipo de protección que se necesita de manera apropiada. Por ejemplo, podemos tener un riesgo mecánico y requiere un guante para protección mecánica, pero ¿qué tipo de protección? Tal vez protección a la abrasión, protección al corte, protección a la rasgadura. Entonces es importante conocer lo específico del riesgo para poder seleccionar el equipo de protección adecuado. Y finalmente, ya entregado los equipos de protección personal, se requiere hacer una capacitación sobre el uso adecuado y el cuidado de los mismos. De esta manera se garantiza prolongar la vida útil de los equipos de protección personal. Se determinan los equipos de protección. Ahora vamos a ver lo que es protección respiratoria. No siempre un trabajador debe trabajar con todos los equipos de protección que se le dote, sino solo aquello que en ese momento requiere dependiendo de la actividad que está ejecutando. Es así que protección respiratoria es aquella que nos va a permitir proteger a todo lo que es el sistema respiratorio de una persona. Entonces tenemos varios tipos de respiratoria y sobre todo debemos comprender, dependiendo del riesgo que tenemos, cuáles son los efectos que causan y cuáles son los beneficios de un equipo de protección al momento de usarlo. Por ejemplo, acá tenemos dentro de los contaminantes químicos que puedan estar ingresando por la vía respiratoria, lo que puede ocasionar a nuestros órganos. Por ejemplo, acá vemos en la primera gráfica sobre depósitos de carbono, cuando una persona se encuentra expuesto a carbonos. La siguiente tenemos cuáles son los efectos que causan los pulmones cuando se encuentra expuesto a gasolina, diésel, solventes. Posteriormente tenemos lo que es las causas de una exposición a polvos químicos y finalmente lo que causa los humos de soldadura o los humos metálicos. Desde esta comprensión de lo que
puede llegar a ocasionar un contaminante químico, es importante determinar cuál es el equipo de protección personal, que es lo mismo que debemos usar un equipo de protección personal para polvos que para gases. Entonces, dependiendo del tipo de agente químico que vamos a estar expuestos, nosotros podemos determinar el tipo de mascarilla o de protección respiratoria que vamos a usar. Por ejemplo, acá tenemos una media máscara, ¿sí? O de hecho tenemos varios tipos de medias máscaras, en cada una de ellas difiere por el tipo de material. Entonces, depende el tiempo de exposición o el tiempo de uso que vamos a dar a cada una de estas mascarillas, podemos determinar cuál de ellas necesitamos comprar. Claro que el precio entre cada una de ellas va a variar. Entonces, si es que es una persona que va a usar en tiempos prolongados de exposición, muy probablemente tengamos que usar una mascarilla con recubrimiento de silicona para proteger la piel de las personas. Pero si es que va a estar expuesto una persona tanto a lo que son contaminantes químicos y también a proyecciones de partículas o en los procesos de pintura, entonces es importante que use una media máscara o una máscara facial. De aquí importante qué filtro seleccionamos. Para cada una de las mascarillas que hemos visto, o cada uno de los respiradores, vemos que podemos acoplarle las mascarillas, los filtros, y sabemos que para cada filtro o para cada riesgo existe un filtro determinado. En este caso observamos, tenemos un filtro de la marca 3M 2071, que generalmente estos son para polvos, para sílices, etc. Pero si nosotros tenemos una exposición a carbono, tenemos exposiciones a polvos, a sílices, en fin, entonces podemos usar un filtro 2097 que viene con un elemento activo que nos permite filtrar carbono, ¿sí? O si es que está en un proceso de pintura, entonces podemos usar los cartuchos que vienen a base de carbono. Estos cartuchos vienen montados sobre un cartucho, sobre un estuche y con un prefiltro. Entonces es importante determinar cuáles son los equipos que vamos a usar. Claro, de ahí tenemos también los respiradores descartables, ¿no? Como son, últimamente se usa mucho lo que es la KN95, las N95, que son mascarillas descartables. Nos sirven, obviamente, pero son de un único uso. La protección visual es muy importante porque esta nos va a proteger tanto de riesgos mecánicos como de riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos mecánicos, nos está protegiendo de proyecciones de partículas, de golpes, etc. Pero cuando hablamos de riesgos físicos, deben ser unas gafas que nos protejan de la radiación, ¿sí? De igual manera, para protección visual podemos tener las medias máscaras. Igual, se usa también lo que son las protecciones visuales para riesgos biológicos o dentro del área de la salud, ¿sí? Para evitar contaminarse con cualquier sustancia que puede estar contaminante. Entonces, dependiendo el riesgo a la que estamos expuestos, vemos que debemos usar los diferentes tipos de equipos de protección personal. Acá tenemos unas protecciones de protección UV y de radiación para el caso de los procesos de soldadura.